Bueno, ahí arrancamos. Bueno, vamos a arrancar entonces con esta unidad de regulación térmica. En este caso es la unidad número 17 para ustedes, es una unidad sumamente cortita. Quiero que vayan viendo la unidad porque van a ver que muchas partes de esa unidad aparecen como un anexo. Entonces hay cosas de esos anexos que ustedes van a ver, por más que estén como un anexo, los tienen que saber. Así que ojo, porque hay cositas del anexo que se las pueden preguntar. Entonces vayan siguiendo, por más que estén como anexo, léanlos, porque como es tan cortita la unidad, hay cosas de ese anexo que pueden ir. Por ejemplo, no sé, la parte de la fiebre, se las preguntan, por más que aparezca como un anexo. También en el anexo les aparecen algunas respuestas del hipotálamo, también se las pueden preguntar. Entonces, por más que aparezcan como anexo, denle bolilla porque puede ser que se las pregunten. Vamos entonces a arrancar, primero hablando del concepto de tasa metabólica. Ustedes estuvieron viendo hace varias unidades atrás lo que era el metabolismo, dijimos que eran reacciones químicas que ocurrían en el organismo y las clasificábamos en catabólicas y anabólicas. La tasa metabólica es la velocidad en la cual los individuos utilizan y transforman la energía. Entonces, esta tasa metabólica puede variar con diversos factores, por ejemplo, varía con la temperatura, a más temperatura, más tasa metabólica tenemos, también varía con el tamaño de los individuos, pero en este caso ustedes eso no se los preguntan, tampoco les aclaran mucho el tema de cómo se mide esa tasa metabólica, ustedes no se los toman, pero sí lo que les preguntan son las estrategias frente a los cambios de temperatura. Hay una estructura en nosotros que se llama hipotálamo, que regula nuestra temperatura corporal. Nuestra temperatura siempre ronda alrededor de los 36 a 37 grados. Nosotros pertenecemos a los animales que podemos regular la temperatura, pero hay otros animales que no tienen esa capacidad de poder regular temperatura. Entonces, a lo largo de la historia, se los ha ido clasificando con distintos nombres a los animales, si pueden o no regular su temperatura. Entonces, por ejemplo, primero se les llamaba ectotermos y endotermos, es decir, ectotermos eran aquellos cuya temperatura estaba controlada por una fuente externa de calor, endotermos aquellos cuya temperatura era controlada internamente. Antes también surgía o existía el concepto de poiquilotermo y homeotermo. Si el animal es, por ejemplo, yo cuando iba a la primaria me lo enseñaban así, es decir, poiquilotermo, aquel animal que variaba su temperatura, y homeotermo, aquellos animales que la temperatura corporal se mantenía constante, pero la realidad es que hoy en día se usan conceptos un poco más completos para clasificar a los animales. Entonces el concepto que ustedes utilizan es el concepto de termorregulador y termoconformador. ¿Qué quiere decir esto? Los animales termoconformadores son animales que no tienen mecanismos para poder compensar los cambios de temperatura del ambiente. Entonces, por ejemplo, dentro de estos termoconformadores tenemos los invertebrados, los peces, los anfibios, los reptiles, y por otro lado tenemos los termorreguladores. Ustedes no ven la clasificación en termorregulador, homeotermo y heterotermo, pero sí ven la definición de termorregulador. Un termorregulador son animales que sí cuentan con mecanismos, como nosotros, para poder compensar los cambios de temperatura. Entonces, tanto ante aumentos de temperaturas como ante disminuciones de temperatura, estos animales van a tener mecanismos para poder compensarlos. Entonces, por ejemplo, nosotros mantenemos la temperatura constante en todo nuestro cuerpo y todo el tiempo. Las aves igual, mantienen la temperatura constante en todo su cuerpo y todo el tiempo. Por ejemplo, hay otros animales que mantienen la temperatura corporal solo en algunos momentos y en otros no, o otros animales que mantienen la temperatura de algunas partes de su cuerpo y de otras no. Nosotros, que es a lo que nosotros nos vamos a apuntar siempre porque es lo que ustedes ven, mantenemos la temperatura corporal constante, siempre y en todo nuestro cuerpo.
Entonces, para eso vamos a tener mecanismos para poder compensar esos cambios de temperatura. ¿Quién va a encargarse de regular esos cambios de temperatura? Nuestro hermoso y querido hipotálamo, que ya lo vimos, en sistema nervioso. El hipotálamo va a dar distintas respuestas frente a cambios de temperatura. Entonces, tanto cuando la temperatura aumente o la temperatura disminuya, mi hipotálamo va a dar respuestas. Ahora las vamos a ver enseguida en detalle esas respuestas. Pero, por ejemplo, voy a tener respuestas a nivel músculos esqueléticos. Por ejemplo, existe lo que se llama el tiritar. Cuando nosotros tiritamos, producimos calor. Eso se llama termogénesis tiritante. Entonces, tirito para generar calor. Por otro lado, también puede haber una modificación de los vasos sanguíneos de la piel. Cuando yo contraigo los vasos sanguíneos de la piel, lo que hago es evitar perder calor. Si yo dilato los vasos sanguíneos de la piel, pierdo calor. También puede haber, por ejemplo, frente al frío, una piloerección. ¿Qué quiere decir eso? Los pelitos de mi piel se paran. ¿Y con qué beneficio? Con que cuando se paran los pelitos, esos pelitos forman una capa de aire que es aislante. Entonces lo que hacen es evitarme la pérdida de calor. Por otro lado, también puede haber unas respuestas a partir de las glándulas sudoríparas. Nosotros sudamos como un mecanismo para perder calor. ¿Para qué sirve? ¿Cómo sudo? O sea, ¿cuál es el beneficio de sudar? ¿Para qué suda? ¿Por qué les parece que sudamos? A ver, ¿saben lo que logramos sudando? Humedecemos la superficie del cuerpo y ¿qué pasa? El agua, en este caso sudor, para evaporarse necesita calor. Entonces, toma el calor de nuestra piel y se evapora. Entonces, por eso sudamos, porque humedecemos la superficie del cuerpo. Al humedecer la superficie del cuerpo, toma el calor de la piel y se evapora. Entonces, de esa manera, la temperatura corporal mía baja. Ya lo vamos a ver cuáles son mediante el frío o frente al frío y frente al calor. Vamos con otros mecanismos. Por ejemplo, otro mecanismo es frente a lo que vendría a ser un control endocrino. ¿Qué quiere decir esto? Hasta acá, todo lo que es el control de los músculos, de los vasos sanguíneos, de las glándulas sudoríparas, todo eso está controlado por el hipotálamo, es decir, hay un control nervioso. Pero, si nosotros nos fijamos, también ahí hay un control endocrino, y esto está relacionado con la unidad que vamos a empezar hoy o mañana, que es la unidad endocrino. Es decir, principalmente nuestra temperatura se encuentra regulada por el sistema nervioso, principalmente por el hipotálamo. Pero hay hormonas que, si nosotros vemos, también intervienen en nuestra o en la regulación de nuestra temperatura corporal. Por ejemplo, hay dos hormonas que produce la tiroides que se llaman T3 y T4. También hay otra glándula que tenemos que se llama médula suprarrenal, que produce adrenalina, y estas hormonas lo que hacen es aumentar nuestra tasa metabólica. Entonces, de esta manera, cuando las liberamos, aumentamos la temperatura corporal. Entonces, todos estos mecanismos, con otros que vamos a ver, son mecanismos que nosotros vamos a activar, diríamos, cuando la temperatura ambiente o baje o suba. Entonces, nuestra temperatura se modifique. Antes de empezar a ver la fiebre, que la vamos a ver al final, vamos a ver algunos mecanismos frente al frío que tenemos y algunos mecanismos frente al calor. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen un listado ahí en la página número 3,
de todos los mecanismos que existen, por ejemplo, cuando la temperatura corporal desciende. Estos mecanismos van a estar orientados a dos cosas: a que yo evite perder calor y a generar calor. Porque como la temperatura ha bajado tanto, tengo que tratar de evitar perder calor y además de generarlo. ¿Cómo hago? Por ejemplo, ingiriendo alimentos. ¿Por qué? Porque cuando yo ingiero alimentos, los alimentos me aportan calorías. Por eso cuando hace frío o cuando los días están fríos, nos dan ganas de comer cosas calóricas, porque justamente cuando yo ingiero un alimento, eso hace que aumente la producción de calor, porque los alimentos me aportan calorías. También, cuando la temperatura baja, lo que se hace es contraer el músculo esquelético. Eso es lo que se conoce como escalofrío, porque de esa manera yo genero calor, que es lo que también se conoce como tiritar. Por otro lado, estuvimos hablando del control endocrino, es decir, hay hormonas que yo puedo secretar, como la adrenalina y noradrenalina, ya las van a ver en la unidad que viene, y las hormonas tiroideas, que son mecanismos que yo puedo activar y también me van a aumentar la producción de calor, porque lo que hacen es aumentar la tasa metabólica. ¿Cuál es la diferencia? Que la adrenalina y noradrenalina, que son hormonas, lo que hacen es, producen un incremento rápido de la temperatura, pero es muy corta la duración. En cambio, las hormonas tiroideas me generan calor en forma lenta, pero eso dura más en el tiempo. Entonces, obviamente, estos mecanismos son todos contra el frío. Por otro lado, nosotros, sobre todo, bueno, los lactantes, pero nosotros tenemos dos tipos de grasa. Acuérdense que la grasa, chicos, sirve como aislante. Entonces existe lo que se llama la grasa parda, que como función cumple generar calor y sobre todo es una importante fuente de calor en los lactantes, en los bebés. Otra de los mecanismos, mejor dicho, contra el calor es la vasoconstricción, es decir, contraer mis vasos sanguíneos para evitar perder calor. Por eso cuando llega el invierno y hace tanto frío nos ponemos blancos, porque todos los vasos sanguíneos nuestros, periféricos, se contraen para evitar perder calor. También existe lo que se llama la horripilación o la piel de gallina, que como les dije antes, lo que yo busco es, en la piloerección, generar, cuando se paran los pelitos, una capa de aire, y esa capa de aire es aislante para evitar perder calor. Otra de las respuestas que podemos tener ante el frío es, les hago una pregunta, ¿qué hacen ustedes cuando se acuestan en la cama y está helada? Y está Nos fría. acurrucamos para entrar en calor. Bueno, en realidad, lo que en realidad pasa es que nos ponemos en forma de pelota. Bueno, eso es un mecanismo frente al frío. ¿Por qué? Porque lo que yo busco es disminuir la superficie corporal expuesta al frío. Entonces, al ponerme como una pelotita, la superficie mía corporal que está en contacto con la cama fría es menor. Entonces, enrollarse como una pelota también es un mecanismo frente al frío. Pero así como tenemos mecanismos frente al frío, también tenemos mecanismos frente al calor. Obviamente lo que van a hacer estos es todo lo contrario, o que yo pierda calor, más fácil, o a su vez que yo trate de no generarlo al calor. Entonces, uno de los mecanismos es vasodilatar. ¿Qué quiere decir? Así como en el frío los vasos sanguíneos se contraían para que yo no pierda calor, en el verano los vasos sanguíneos se dilatan cuando la temperatura aumenta para estimularme la pérdida de calor. Por eso, por ejemplo, cuando vamos a hacer ejercicio nos ponemos colorados, porque los vasos sanguíneos se dilatan para favorecer la pérdida de calor. Por otro lado, les cuento, chicos, que la evaporación, que es lo que nosotros conocemos como sudor, también es un mecanismo frente al calor, pero nosotros también perdemos calor por las vías respiratorias. Hay animales como, por ejemplo, los perros que jadean, entonces la manera del jadeo lo que les permite es humedecer la superficie de su lengua y perder calor,
Un perro, por ejemplo, jadea en temperaturas altas entre 100 a 400 veces por minuto. Obviamente nosotros no jadeamos. También cuando nosotros aumenta la temperatura, la actividad de los músculos esqueléticos disminuye. ¿Por qué? Porque cuando yo me muevo, genero calor. Entonces, por eso, cuando nosotros hace demasiado calor, no tenemos fuerza ni para movernos. Porque justamente cuando yo me muevo, mis músculos generan calor. Entonces, al generar calor, más me aumenta la temperatura. Obviamente, existen animales que tienen mecanismos específicos para poder vivir donde viven. Por ejemplo, qué sé yo, el camello cuenta con mecanismos específicos para poder habitar donde habita. Entonces, a ver, por ejemplo, en sus jorobas tiene grasa que le sirven de aislante para que no sea tanta la pérdida. Lo que trata de hacer el camello, les cuento como dato curioso, es reducir sus pérdidas de agua al mínimo. Entonces, por ejemplo, no pierde agua por glándulas sudoríparas porque no tiene. Su orina, la orina que produce es sumamente concentrada, entonces casi no libera agua por orina. No pierde casi agua por respiración. Entonces, las adaptaciones que tienen estos animales les permiten vivir donde vive, así como los animales que viven en áreas muy frías tienen adaptaciones para poder vivir en áreas frías, justamente. ¿Se entiende? Entonces, nosotros somos animales que no podríamos vivir en temperaturas de desierto, ni tampoco podríamos vivir en temperaturas polares, porque no tenemos los mecanismos para poder hacerlo. Otros animales sí, por ejemplo, les digo, el caso de más adaptaciones es el camello, que tiene como todas las adaptaciones para poder vivir en los ambientes donde vive. Ahora, todos estos mecanismos que hemos visto son mecanismos donde mi hipotálamo reacciona porque la temperatura aumentó o bajó demasiado. Ahora, ¿qué pasa con la fiebre? ¿Se equivocó el hipotálamo? ¿Falló? No, no falló. De hecho, la fiebre, chicos, es un mecanismo totalmente beneficioso. Es un mecanismo donde el hipotálamo funciona a la perfección. Es un mecanismo necesario. ¿Por qué? Porque la fiebre es un mecanismo que trae beneficios. Por eso ocurre. ¿Por qué tenemos fiebre? No es que falló el hipotálamo, no es que se equivocó. Lo que ocurre es lo siguiente. Ahora les explico el mecanismo, pero ¿qué beneficios tengo con la fiebre? Cuando yo aumento la temperatura, ¿qué es fiebre? Y 38, 39, 40, mi temperatura está por encima de los 37,5, diríamos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona tiene fiebre, ¿cuál es el beneficio? Primero, al aumentar la temperatura, reduzco el crecimiento del microorganismo que entró, sea un virus, sea una bacteria. Y segundo, se ha demostrado que la fiebre aumenta la respuesta inmune, es decir, me estimula el sistema inmune a que produzca anticuerpos. Entonces me activa, me beneficia mi sistema inmune. Por lo tanto, es una ventaja tener fiebre. Obviamente, es peligrosa para las personas, por ejemplo, muy ancianas o los bebés muy bebés, donde, bueno, obviamente los riesgos son mayores, pero nosotros recién podemos empezar a manifestar una alteración por encima de los 42 grados, donde se llama shock térmico, y la persona puede tener convulsiones e incluso puede morirse. Pero una fiebre de 37,5, 38, no es algo sumamente malo. De hecho, eso demuestra que nuestro sistema inmune se está defendiendo. Por eso cuando me pongo una vacuna, me puede dar fiebre. Entonces, ¿cómo ocurre el mecanismo de la fiebre? ¿Por qué tengo fiebre? Bueno, ahí lo tienen en pantalla. ¿Por qué tengo fiebre? Por lo siguiente, los microorganismos, bacterias, virus, etcétera, de microorganismos, liberan sustancias que se llaman pirógenos exógenos. Esos pirógenos exógenos ejercen un efecto en las células de nuestro sistema inmune, como los monocitos, los macrófagos,
que hacen que nuestras células del sistema inmune liberen pirógenos endógenos. Esos pirógenos endógenos ejercen un efecto sobre nuestro hipotálamo, que ya dijimos que es nuestro termostato, es quien controla la temperatura. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estos pirógenos endógenos ejercen un efecto en nuestro hipotálamo, el hipotálamo libera una sustancia química que se llama prostaglandinas. Estas prostaglandinas hacen que mi hipotálamo aumente la temperatura. Entonces, en vez de fijar el valor a 37, lo fija a 38, 39 o 40. Y eso es lo que se conoce como fiebre. De hecho, chicos, estas prostaglandinas que se liberan acá se llaman prostaglandinas piréticas. Ustedes, cuando tienen fiebre, toman antipiréticos, porque lo que controlan con el ibuprofeno, tafirol, etcétera, es la liberación de estas prostaglandinas. Se inhibe la liberación de estas prostaglandinas y entonces de esa manera el hipotálamo no aumenta la temperatura. Este es el mecanismo por el cual se produce la fiebre. Repito, por más que en su cuadernillo salga como un anexo, que de hecho si se fijan sale al final como un anexo, se los pueden preguntar. Entonces, por eso lo estamos viendo. No falló el hipotálamo, no se equivocó, es un mecanismo beneficioso, obviamente no hasta los 42 grados, pero es un mecanismo beneficioso. Es decir, no es un mecanismo que sea perjudicial. Está bien tener fiebre, obviamente siempre y cuando haya ingresado algún microorganismo que haya producido pirógenos exógenos. Puede ser un virus, puede ser una bacteria, puede ser otro microorganismo. Pero esto es lo que desencadena lo que conocemos como fiebre. Entonces, ¿es perjudicial la fiebre? No. Es nuestro sistema inmune defendiéndose. Entonces, ¿me puedo poner una vacuna y me da fiebre? Y sí, te puedes poner una vacuna y te da fiebre, porque las vacunas son compuestos que a uno nos colocan donde el virus o la bacteria o el microorganismo están atenuados de tal manera que yo le coloco a esa persona la vacuna, le genero la inmunidad, pero no lo enfermo. Entonces, mi organismo detecta algo extraño y dice, uy, algo extraño. Entonces, por eso se desencadena la fiebre, porque ese microorganismo libera un pirógeno exógeno, hace que las células de nuestro sistema inmune liberen pirógenos endógenos, afectan el hipotálamo, mi hipotálamo libera prostaglandinas y así aumenta la temperatura. Y esto es lo que se conoce como fiebre. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Alguien no lo entendió? No, profe, yo ¿No? siempre. Bien, perfecto. Entonces, chicos, esta unidad para ustedes es súper cortita. Como les digo, es una unidad de nada, tiene 5 o 6 hojas, de las cuales, fíjense que muchas son anexos, pero pueden tomarle los anexos. Hay cosas que son importantes, como les digo, el mecanismo de la fiebre, por ejemplo, es importante, entonces tienen que saberlo. Los demás son mecanismos frente al frío o mecanismos frente al calor, pero es una unidad sumamente cortita. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a ir al Moodle, vamos a ir a hacer el TP de esto, que también es súper cortito, y nos vamos a volver a conectar a hacer la corrección de ese TP. Así que, vamos para allá, súper cortito, y en un ratito nos volvemos a conectar a hacer la corrección del TP. ¿Saben? Vamos para el Moodle a hacer el TP. Vamos para allá. Bueno, profe. Nos vemos.